Yo les voy a presentar lo que fue mi trabajo de maestría, titulado Dimorfismo sexual, morfometría geométrica y lineal de estructuras sexuales y somáticas de 11 especies de arañas violinistas del género Loxosceles para México. Bien, les voy a hablar un poco de cómo es el género Loxosceles para México. México es el primer lugar en cuanto al número de especies de este género, con 40 especies de 140 que se distribuyen a nivel mundial. Para México y al parecer pues para todo el mundo, son consideradas arañas de importancia médica debido a la toxina que presentan o a la proteína que presentan en su veneno. En cuanto a la taxonomía para México, tenemos que la primera especie se describió en 1938 y fue Loxosceles yucatana, perteneciente al estado de Yucatán. Posteriormente, una de las grandes revisiones se hicieron en 1982 y posterior a esos ya no se hicieron descripciones de especies para México. Se hicieron algunos registros y algunos trabajos menores. Fue hasta 36 años después cuando se describe la primera especie para México descrita por investigadores mexicanos, que fue en 2018, y posteriormente se describe otra en 2019 y en 2020. ¿Pero dónde podemos encontrar estas arañas? Bien, en su hábitat natural las podemos encontrar en lo que son selvas bajas, selvas medianas como Loxosceles yucatana y matorral xerófilo. Estas arañas las hemos encontrado en las entradas de las cuevas, entre los agaves secos, entre las hojas de agaves secos y algunas opuntias dentro de ellas cuando ya están en el suelo y están secas. Pero también las hemos encontrado dentro de hábitats antropogénicos, como son dentro de las casas, entre los muebles, detrás de los muebles, principalmente donde tenemos material o cosas acumuladas, es donde ellas encuentran su mejor hábitat. Bien, esta parte de la taxonomía o por qué decidimos realizar este trabajo, bien, fue por la necesidad porque observamos que había una amplia variación intraespecífica, principalmente en hembras, como pueden ver en la imagen. Hembras de una misma especie o de una aparente misma especie, pues presentaban patrones muy diversos entre sí y si bien en los machos pues no se aprecia bien, no sabíamos a ciencia cierta si esta misma variación que se presenta en hembras se presentaba en machos. Y pues viendo también que no teníamos mucha información sobre el género para México, decidimos saber si presentaban dimorfismo sexual secundario, quiénes eran más grandes, si los machos o las hembras, o cuáles eran las características secundarias que nos podrían hacer distinguir entre hembras y machos. Bien, al no tener información pues tan amplia con taxonomía tradicional, decidimos optar por manejar lo que era morfometría geométrica, principalmente con machos, para poder extraer un análisis de la forma de las tibias de los pedipalpos y poder ver qué información adicional a la taxonomía tradicional nos indicaba. También decidimos hacer análisis de morfometría lineal para poder conocer dimorfismo sexual secundario y poder tener más información sobre estos organismos. También al no poder hacer morfometría geométrica con hembras, decidimos hacer un análisis lineal con los receptáculos seminales. Por lo tanto, tenemos estos objetivos o realizamos estos objetivos, que era realizar un análisis morfométrico y lineal y poder observar la variación morfométrica intra e interespecífica de los palpos de los machos, poder ver si había dimorfismo sexual, no solamente lineal, sino también morfométricamente, y poder ver qué variación intra e interespecífica existía entre estas especies y en los receptáculos seminales de las hembras. Bien, para este trabajo consultamos colecciones científicas, pero también realizamos salidas a campo para obtener material. Posteriormente, en el laboratorio se realizaron las disecciones, las identificaciones, las tomas de fotografías para la parte de morfometría geométrica. Se trabajó con el software de IMP8 y se realizaron las plantillas para cada una de las estructuras que analizamos. Las estructuras fueron la tibia del palpo, el bulbo y el émbolo. La tibia fueron en 2 vistas, en prolateral y en dorsal. También analizamos la marca del patrón dorsal, muy característico en estas arañas, y la forma del caparazón en cada una de las especies. Dentro de la morfometría lineal,
lo que hicimos fue medir el ancho y el largo del caparazón, medimos el largo de la pata, tanto en hembras como en machos, y para el caso de los receptáculos seminales, medimos la distancia que había entre cada uno de los receptáculos y sacamos una proporción entre el largo y el alto de los receptáculos seminales. En cuanto a los resultados, lo que obtuvimos para la tibia del pedipalpo en vista prolateral, en el PCA, pues solamente nos arrojó aproximadamente pues lo que eran 2 grupos, sin embargo, sometimos estos análisis a un análisis de variables canónicas, lo que nos indicaba una aparente formación de grupos, pero si ven la gráfica no es totalmente claro y no se separa totalmente, sin embargo, nos da un indicio de cómo podrían estar formados estos grupos de acuerdo a la forma de las tibias de los palpos. Tenemos estos 3 tipos de tibias. Al no obtener los grupos tan legibles, decidimos realizar un análisis de agrupación con las distancias procrustes y aquí podemos percatarnos de la formación de 4 grupos con respecto a la forma de la tibia, ¿no? Estas son las gradillas de deformación, donde ustedes ven pues el mayor cambio, es donde se ve un poquito pues como disperso, y los vectores de deformación nos indican hacia dónde se va a estar moviendo esta forma. Bueno, por lo tanto, nuestras tibias de los palpos nos arrojaron una formación de 4 grupos, desde las tibias largas, las tibias más anchas, las tibias muy pequeñas y las tibias muy largas, como lo es el caso de esta especie, el Oxoceles malince. También realizamos un análisis de alometría, esto para saber si la forma estaba relacionada con el tamaño de la tibia, y nos arrojó una alometría positiva, lo que nos dice que las tibias entre más largas sean, como en el caso de Malinci, pues van a tender a ser mucho más delgadas. Si bien no analizamos estas especies que les muestro aquí, pero por las imágenes nos podemos dar cuenta que tienen una similitud con Loxoceles malinci, tibias más largas y por lo tanto más delgadas. También realizamos el análisis de la vista dorsal y obtuvimos resultados similares a la vista prolateral. El PCA pues nos sigue arrojando solamente 2 grupos. En el CBA pues podemos ver un poco más definida la formación de estos grupos. Sin embargo, también recorrimos a lo que fue el análisis de agrupamiento y obtuvimos la formación de 4 grupos. Igualmente, desde tibias cortas hasta tibias más largas, como en el caso del Oxoceles malince. Lo mismo hicimos un análisis de alometría, también nos arrojó una alometría positiva, lo que nos menciona lo que pues ya les había platicado, que entre más larga sea la estructura, va a tender a ser una forma mucho más delgada, mucho más reducida. También analizamos el émbolo, el bulbo y el émbolo de las tibias de los pedipalpos y obtuvimos información importante que nos puede ayudar a la identificación de estas especies. Obtuvimos que hay diferencias en cada una de las especies y por lo tanto nos arrojó la siguiente agrupación de 5 grupos de acuerdo a la forma del bulbo y el émbolo. Como podemos ver, hay especies que presentan un émbolo en forma de gancho, como si fuera un garfio. Algunos son mucho más rectos, bueno, no tan curvados. Algunos son un poco más cortos. Algunos, si bien la punta es un poco más curva, sin embargo, no es tan, llega a tender a ser un poco más recta. Y pues el tamaño también, en algunas especies llega a ser un poco más acortado el émbolo. También analizamos los caparazones, tanto de hembras como de machos, para ver si encontrábamos alguna característica que nos pudiera ayudar al proceso de la identificación. Y para el caso de las hembras, igualmente tanto el PCA como el CBA no nos dieron resultados tan visibles. Sin embargo, al meter las distancias procrustes podemos ver la formación de 5 tipos de formas en cuanto al patrón del violín en el caso de los machos. Como podemos ver aquí en las gradillas de deformación, hay algunas formas de lo que fue la forma del violín, en donde tienden a ser más anchas en la parte ocular, en esta parte ocular, y tienden a hacerse mucho más delgados a la parte cercana a lo que era la fobia.
En algunos casos tenemos aquellos que son mucho más delgados en la parte ya cercana a la fobia y no son tan anchos en lo que es la zona ocular. Para el caso de las hembras, igualmente, tanto el PSA nos salió disperso como el CBA no nos da una información tan precisa. Sin embargo, en las distancias procrustes, en el análisis de las distancias procrustes, nos muestra un mayor número de grupos conforme a lo que es la forma del patrón dorsal de los caparazones de las hembras. De igual manera, tenemos aquellos que van a ser más delgados en la parte cercana a la fobia, o más anchos en la parte cercana a la zona ocular. Decidimos también realizar un análisis de dimorfismo sexual, saber qué pasaba con la forma de los caparazones, tanto de hembras como de machos. En este caso lo hicimos por especie. Omitimos una especie que es Loxosceles tolantongo debido al que teníamos pocos ejemplares y el análisis estadístico no nos iba a dar mayor información. En este análisis encontramos que la mayoría de nuestras especies analizadas, a excepción de Jaca y Malinci, no presentaron dimorfismo sexual en relación a la forma del caparazón. En el caso de, también decidimos analizar qué pasaba con el patrón dorsal de estas Paulina, arañas. eso es 12 minutos. Sí, gracias. Entonces descubrimos que también Loxosceles tenango y Loxosceles malinci no presentaban en este caso una diferencia entre hembras y machos con respecto al patrón dorsal. Para el caso de morfometría lineal, encontramos que para la mayoría de nuestras especies, los machos presentan patas más largas en comparación con las hembras y el ancho y largo del caparazón, en el caso de los machos, tiende a ser más delgado y menos ancho en comparación con el de las hembras. También con respecto al tamaño o al largo de las patas, encontramos que el largo pues dependía. Bueno, tuvimos una hipótesis o sacamos una hipótesis de que probablemente lo mismo que pasa en algunas otras arañas, el largo de las patas podría depender mucho del hábitat en donde se encuentran. Sin embargo, esto es un trabajo posterior que se está realizando en el laboratorio. También en cuanto a las distancias de los receptáculos seminales, no encontramos diferencias significativas, por lo tanto no nos mostró una información tan certera que nos pudiera dar algún dato adicional para poder utilizar en el momento de la taxonomía. Sin embargo, hay especies que no presentan esta variación tan marcada. Y bueno, con morfometría geométrica se realizó también o fue incluida para la identificación o para la descripción de una nueva especie. Se hicieron varios análisis, entre ellos se usó morfometría geométrica para poder hacer la descripción de esta especie, ya que por taxonomía tradicional no eran claras las diferencias entre una especie y otra. Y bueno, en conclusión, para el caso de las loxosceles analizadas, el pedipalpo de los machos es quien nos va a dar mayor información en contrario a las hembras. Y pues las tibias de los palpos van a tender a cambiar su forma con relación al tamaño. Hay dimorfismo sexual en estas arañas en cuanto al largo de las patas y el ancho del caparazón. Y pues muchas gracias por haberme prestado atención y gracias a todos mis compañeros, al doctor Alejandro por haber sido partícipes de este trabajo y pues claro al Congreso por haberlo aceptado.